Bienvenidos nuevamente. Este es el segundo año que el Centro Cultural de España y el Club de Traductores Literarios de Buenos Aires unen fuerzas para realizar estas actividades que con una periodicidad de 2 por mes solemos hacer el primero y el tercer lunes de cada mes. La verdad que es un gusto, es la sensación de que el año pasado establecimos una muy buena relación y estamos volviendo nuevamente a la que ha decidido ser nuestra casa, entonces nos da mucha alegría. Como ustedes sabrán, el año pasado fue un año muy intenso, calculo que este año va a tener, si no una intensidad igual, una superior, porque entre otros temas que están pendientes y que estamos viendo la forma de manejar está la constitución de una asociación de traductores literarios. Oportunamente van a ser informados justamente de todas las cosas que tienen que ver con esta nueva asociación y al mismo tiempo los detalles de algo de lo que hablamos a fin del año pasado, que tiene que ver también con la instauración de un premio a la mejor traducción publicada en la Argentina, o las mejores traducciones publicadas en la Argentina, que probablemente en los próximos meses vamos a terminar de elucidar como para poder en todo caso participar a todo el mundo de eso. Este mes tenemos 2 actividades, la primera es la de hoy, el día 15 va a estar también acá Miguel Ángel Petreca, que va a hablar justamente de la traducción de literatura china al castellano. A mi lado hoy está Jorge Aulicino. Creo que no exagero si digo que Jorge es una de las personas más bajas que estuvo sentado. No, creo que no exagero si digo que Jorge es probablemente uno de los mejores poetas argentinos en actividad, un periodista cultural que todos ustedes seguramente conocerán por su trayectoria en Clarín y específicamente ahora por los últimos años en la revista Eñe, y probablemente la faceta, si se quiere, menos conocida de él sea justamente la que la convoca hoy, que es la de traductor. Ha emprendido 3 traducciones muy ambiciosas, probablemente como resultado, él ya nos lo va a contar después, de la enorme actividad que desarrolla en su blog. De hecho, ustedes pueden ver en la entrada del blog del Club de Traductores del día de hoy, se habla justamente del blog de Jorge Aulicino, que es un blog que está en actividad desde el año 2006, donde todos los días sube poemas, muchos de ellos traducidos, cuando son traducidos en versiones bilingües, generalmente, y donde hay también mucha otra información que hacen que realmente se trate de uno de los mejores blogs de poesía que hay en el país, y yo creo que incluso en la lengua castellana. Dentro de esa actividad y dentro de ese diario alimento que le da a su blog están las traducciones, muchas de las cuales le pertenecen, y yo creo que probablemente, a pesar de que Jorge tiene ya publicadas algunas traducciones previas, si no me equivoco, de Guido Cavalcanti y de John Keats, eso es lo que creo lo debe haber animado para estas empresas de mucho mayor esfuerzo, como son la traducción de la Divina Comedia por un lado, que está realizándose, la traducción de Las cenizas de Gramsci de Pierpaolo Pasolini, que creo ya terminó, y la traducción de Trabajar cansa de Cesare Pavese, que si no terminó, ahí anda. Él en todo caso les va a contar eso después. De todas maneras, tengo entendido que Jorge va a leer un texto. Les pido por favor que si se sienten aburridos traten de taparse la boca cuando bostecen y después en todo caso empezamos la conversación, que la idea siempre es esa, una vez que nuestro invitado termina de hacer su presentación, poder charlar entre todos. Así que sin más los dejo con Jorge Aulicino. Hola. Bueno, muy agradecido al Club, al Centro España, a Fondebrider por sus exageradas palabras. El tema de las 3 traducciones o 3 grandes empresas, etcétera, que acaba de decir el joven,
En realidad, La ceniza de Gramsci no sé si la voy a terminar. Yo traduje los principales poemas del libro. Y la de Pavese sí está terminada y supongo que sale este año. Y la Divina Comedia, bueno, les voy a contar acá qué es lo que pasó con esta traducción. Al principio pensé que no podía decir mucho, pero después a uno se le calienta el codo y bueno, acá hay una pequeña historia, pero no se van a aburrir porque no es tan largo. Esto es cuerpo 16, así que no se asusten. La idea es que les leo esto como una especie de relato sobre esta traducción y después daría 2 o 3 ejemplos de cuestiones que yo acá planteo, si quieren y si da el tiempo. Si no, podemos hablar de lo que ustedes quieran. Cuando Jorge von der Wrieder me propuso hablar sobre las dificultades de traducir la Divina Comedia, de la que hasta ahora solo tengo el primer borrador del infierno, más bien pensé en la dificultad que representa el solo hecho de traducirla. La comedia es una dificultad. Ahora bien, en tren de dividir esta gran dificultad en diversas dificultades, enumero. La primera dificultad es que se trata de un libro canónico. La segunda es que aún resuenan en mis oídos las repetidas risitas y frases ingeniosas acerca de la traducción de Mitre, un deporte de nuestros ilustrados. La de Mitre, nos guste o no, es nuestra traducción canónica, y ha nacido y sobrevive rodeada de risitas sardónicas. De entrada diré que no me hace reír la traducción de Mitre. Vamos a ver más adelante por qué. Con esto estoy hablando por ahora de la segunda dificultad para traducir la Divina Comedia, la forma. Y existe una tercera. Todo el libro es pasible de ser interpretado, es decir, traducido a su propia lengua y a todas las demás. Es un libro que ha cobrado fama de esotérico. Bueno, acá les ahorro una cuestión sobre el esoterismo. Para mí la Divina Comedia no es un texto canónico, no es un texto sagrado y estoy seguro de que nunca quiso serlo. Cuando digo no sagrado, me refiero estrictamente a que no fue, y por cierto no es, un libro intocable, inabordable o divino. Es un libro con significados religiosos y significados políticos. Código el segundo, que se ha desdibujado con el tiempo, mientras que el primero, el sentido religioso, está generalmente implícito. La traducción de Mitre estaba entre los libros de ediciones baratas que mi padre tenía en su biblioteca. Estaba junto a Los Tres Mosqueteros, Crimen y Castigo, los libros de Bakunin y de Lenin, Guerra y Paz, que habitaban aquella biblioteca de mi padre. Eran libros con todas las connotaciones que la palabra parecía tener en mi casa. Placer, cultura, polémica, ideas. A los 12 años le di una ojeada y no me pareció risible la traducción de Mitre, sino aburrida. Pero al mismo efecto me hubiese producido entonces haber hojeado el original en el supuesto de que lo hubiesen comprendido o una traducción menos risible. Los 12 años o mis 12 años no eran aún la edad propicia para meterse con la comedia. Recién una década después la abordé de a poco y esta vez fue a través de otro antiguo libro de la biblioteca de mi padre, una traducción en prosa que hizo Arturo Cuyás de la Vega para la librería Vergua de Madrid en 1935, meritoria en todo sentido. Pero desde luego había perdido algo, el canto. Supe qué pasaba en la comedia, pero no cómo pasaba. Y como aún no me fascinaban las guerras de güelfos y gibelinos, parte de las luchas del papado contra el Sacro Imperio Germánico, ni sabía mucho ni poco sobre otros episodios y otros personajes que aparecían acribillados de notas al pie, de nuevo el intento naufragó. Otra década más debió pasar para que volviera a la traducción de Mitre, que no es mala. Resuelve en versos rimados y medidos, sin esfuerzo y en un lenguaje muy de su época, mixtura posromántica, castiza y premodernista, un desafío supremo. El libro se deja leer. Muchos versos no dicen lo que dice el original, ¿cuántos no lo dicen en otras traducciones que se supone son mejores, hechas en versos blancos más fieles al texto? Hay una cuestión en la traducción de los tercetos de Dante y en general en cualquier traducción que es a mi juicio básica y que debe resolverse en el terreno.
Si aceptamos la forma, en parte perdemos el contenido, con el riesgo de no encontrar una forma equivalente. Si queremos ser fieles al contenido y sacrificamos la forma, tampoco logramos ser fieles. Los versos blancos de Ángel Batisteza no son más fieles que los de Mitre. Batisteza sacrificó la rima, pero la rima lo asalta por la espalda. Para soslayarla, debe alterar muchas veces la sintaxis, hacer opciones léxicas un tanto fuera de lugar. En definitiva, apartarse de la literalidad, a veces muy considerablemente. La opción en pro de la fidelidad al contenido es entonces la prosa, y no, la traducción que he citado, la de Cuyás de la Vega, no es tampoco fiel, pues la prosa tiene sus requisitos, su sintaxis, su morfología. Entonces Caronte no se presenta ante Dante, ni Mino se presenta ante Dante, ni nada en general se presenta ante Dante como en el texto original, porque el verso es a la vez una hilación distinta y el verso tiene leyes que hacen del relato otro relato u otra forma de relato. El verso hace derivar el relato hacia su sentido originario, aquel en que el verso, relato y mito son la misma cosa. Acá vienen unos ejemplos, o un ejemplo. Este es el comienzo del canto quinto. Così discesi del cerchio primario, giù nel secondo, che men non loco cinghia, e tanto più dolor che punghia guaio, stavi minos, orribilmente irringhia, esamina le colpe nell'intrata, giudica e manda secondo cavinghia. Dice Alighieri, obviamente. Así descendimos desde el primer círculo al segundo, de menor espacio pero más doloroso, un lancinante dolor que arranca ayes desgarradores. Allí tiene su morada el espantable Minos, que rechinando los dientes examina las culpas de los que llegan, las juzga y por los movimientos de su cola determina la suerte de cada cual. Dice Cuyás de la Vega. Descendí así del círculo primero al segundo que cierra menor sitio y tanto más dolor que arranca ayes. Allí está el horrible Minos y allí ulula. Examina las culpas en la entrada, juzga y manda según como se enrosca, dice Batisteza. Así bajé del círculo primero hasta el segundo en que en menor circuito más grande dolor aúlla plañidero. Allí Minos horrible gruñe a hito, examina las culpas en la entrada, juzga y manda según reo y delito. Esto es Bartolomé Mitre. Esto es, bueno, eran ejemplos acerca de cómo los abordajes de la prosa o del verso blanco o del verso rimado cambian sustancialmente, o no sustancialmente, pero apreciablemente el relato. Por ejemplo, no sé si creo que así leído no se notan algunas cosas. Lo que Minos hace es rechinar los dientes, se supone. Para Cuyás de la Vega, efectivamente rechina los dientes. Para Batisteza ulula. Y para Mitre gruñe a hito. Es decir, todo esto deriva de exigencias distintas que tienen las tres formas que se eligieron. Por supuesto, la que más se aproxima es la de la prosa, pero me parece que pierde en otro sentido, que es el de la síntesis, ¿no? Y obviamente el de la música. Cuando en mi década infame, la de los años 30, o sea, los míos, empecé a acercarme a los stilnovistas, primero tentándolo a Cavalcanti, tan amigo de Dante, luego oyendo la gruesa edición de la Comedia de la Sociedad Dantesca Italiana, gruesa de notas al pie, notas en italiano al texto italiano. Cabe señalar, pues no es un dato menor, cuando me acerqué a este libro, digo, y comencé por fin la tarea de intentar leerlo, lo que pensé fue, ¿qué haría yo si tuviese que traducirlo? ¿Cuál sería la primera decisión? Y fue esta. La comedia no se puede traducir porque lo que no se puede resolver es la forma, con lo que una opción de las muchas ya había tomado. En prosa o en verso libre la tarea carecía de sentido y la forma no puede resolverse. La tarea es imposible.
¿Por qué pensé aquello? Quizá porque menudeaban aún las risitas en torno al texto de Mitre. Esto me hablaba de la imposibilidad de hallarle una forma, pero sobre todo porque aunque no lo haya pensado de esta manera en esa época, sin forma lírica equivalente en castellano se perdería gran parte del relato. Esto era así. ¿Cómo es eso de que el relato se perdería en una forma lírica equivalente? ¿Cómo, si en la forma original había relato, otra forma análoga perdería justamente lo menos lírico de la forma? ¿No debería la forma apoyarse en el relato? Era la paradoja central a desenvolver. Dante, la Divina Comedia narra, va hacia adelante, progresa hacia un objetivo, el cual no es solo el de dar un paseo por el infierno, como quien entra a un museo acompañado de un formidable Cicerone. Dante tiene que atravesar uno a uno los círculos del infierno y sus múltiples subdivisiones, y el purgatorio luego, para contemplar la arquitectura del cielo, su orden jerárquico, el central y matemático orden del universo, que no está en la tierra pero abarca la tierra. Esto no es banal. No se trata de una novela de peripecias, pero lo es en cierto sentido. La novela de peripecias es una novela de aprendizaje, y lo que se aprende en una novela de peripecias es muchas cosas sobre navegación y lugares diversos, pero sobre todo se aprende sobre el bien y el mal. Hay un sentido más complejo aún, más significativo en la novela de peripecias de Dante, iniciada no en la adolescencia, sino en el medio del camino de nuestra vida. No se trata solo de contemplar el mal antes que el bien, se trata de atravesar el corazón del mal, llegar al fondo, beberse las heces, dirían nuestros padres castellanos. Solo podría atreverse a contemplar el bien quien se hubiese adentrado en el siniestro, indecible corazón de la tiniebla. Por allí se pasa y no por otro sitio. Il barco è qui. En efecto, ante esta pregunta de Eugenio Montale, Virgilio hubiese respondido sí, el paso es este. Y así, sin manifestárselo directamente, el maestro Virgilio le dice a Dante en el primer canto: no iremos de frente, porque estos enemigos que te salen al encuentro no se los puede combatir. Tampoco iremos hacia atrás, iremos por la orilla izquierda. Y todo el viaje será en giro hacia la izquierda, círculo a círculo tras la perduta gente. La izquierda es el lado manco, el lado falto, el lado inhábil y visiblemente en Dante el lado oscuro. Entonces no solo a través de la sombra, sino pasando a través de la quinta esencia de la sombra, como en una verdadera prueba iniciática. Cuando en el canto 34 Dante, colgado de Virgilio, por fin pasa bajo el ala de Lucifer, está cumpliendo un rito pagano antiquísimo. Ha atravesado la realidad, que es el demonio, o que está custodiada por el demonio, al modo de los chamanes. Ha encontrado el paso bajo un ala, en el único momento en que se puede hacerlo, cuando el ala sube, que es la única oportunidad para los espíritus mortales, la única que se ofrece a veces bajo la influencia religiosa de los alucinógenos. Comprendido el relato del infierno, debería haber una forma lírica para esta estructura narrativa. Hay otra cuestión, directamente vinculada con las decisiones de traducción, que me parece necesario advertir cuando uno toma la decisión general de iniciar una versión a cualquier idioma de la comedia. Dante eligió ser en su historia un ser vivo, no un ser soñado. Su narración no es la narración de un sueño, ni tampoco la de una experiencia con alucinógenos, que le hubiese permitido convertirse en espíritu, para viajar más allá de las visiones normales del universo. Dante no viaja en espíritu, como si lo hacían los chamanes. Dante viaja en cuerpo y alma, y esto es dicho y señalado una y otra vez, desde el momento en que Caronte no lo admite en su barca, hasta el asombro que causa en los condenados su presencia como ser vivo, pasando por el momento en que pisa la barca de Flegias y ésta se hunde un poco, porque Dante es el único vivo entre los muertos. Quiero decir con esto que el relato de Dante es en todo momento un relato material, concreto, es una crónica bien medida por los demás por el paso de la luna y otros indicios puestos en el camino. La travesía por el infierno se inicia la noche del jueves de Semana Santa y termina en la tarde del sábado antiguamente llamado de Gloria. Yo diría que el modo de narrar de Dante no es alegórico, sino que todo aquello que se le presenta a la vista es real,
y puede o no querer ser alegórico. La técnica es la del simple estiramiento de una metáfora hasta convertirla en un libro de 34 cantos. Cuando en el primer terceto del infierno Dante nos anuncia que se perdió en una selva oscura, la fiesta de los alegoristas no tiene fin.